Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a estar hablando sobre el léxico, y la semántica. Esto es un poco de recordatorio de tus clases de español y el motivo por el que lo vamos a estar recordando o analizando nuevamente es para que comprendamos qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando analicemos un discurso, ¿sale? Y bueno, vamos a empezar con léxico. ¿Qué es? Para empezar es el estudio de la lengua y el conjunto de palabras que se utilizan para que esta lengua tenga un sentido o una forma. Es decir, la lengua española es de las más complicadas por todas las reglas o listas gramaticales y reglas ortográficas que conllevan, ¿no? Mientras que el inglés es otra cosa diferente. Entonces el léxico se refiere al estudio de cómo se forma la lengua de cada persona, ¿sí? Por ende, cuando alguien está hablando o expresando sus ideas dentro de un discurso, tenemos que evaluar pues en qué lengua es. La forma en la que se expresa la lengua, ¿sí? Bueno, yo personalmente no sé mucho de inglés y lo poquito que sé o tengo entendido es que, por ejemplo, el inglés de Europa es muy diferente al inglés de Estados Unidos o incluso a nosotros, ¿no? El español que manejamos es muy diferente al español que se usa en España. Entonces, esto obviamente va modificándose, como aquí lo menciono en el siguiente cuadrito, de acuerdo a la entidad geográfica, a la cultura y a los modismos coloquiales. Es decir, no es lo mismo, yo creo que ustedes sí lo van a entender, así que no es lo mismo hablar de una concha aquí en México a que si lo hablan en España, ¿verdad? A eso se refiere con los modismos en los que utilizamos las palabras que son parte de nuestro lenguaje, ¿sí? Yo les pongo que aquí hay dos tipos de léxicos, que es el pasivo, que es el uso de tecnicismos, es decir, nosotros en el ambiente científico utilizamos tecnicismos particulares de acuerdo a nuestra academia, ¿sí? Mientras que coloquialmente, que es el lenguaje, el léxico activo, es el cotidiano. Y se le llama así activo porque todos los días lo usamos, todos sabemos a qué nos referimos con perro, ¿no? Dependiendo, como lo hemos publicado en muchas ocasiones, del lugar geográfico donde nos encontremos. Y bueno, pues la forma de hablar es que pese a que estamos en el mismo país, pese a que estamos en el mismo, más bien utilizamos el mismo lenguaje, es muy diferente cómo hablan en Veracruz a cómo hablan en Yucatán o a cómo hablan en Monterrey, ¿sale? Y a esto nos referimos con el léxico y los puntos que tienes que tomar en cuenta al analizar un discurso. Mientras que en la semántica se refiere a los símbolos que utilizamos dentro del lenguaje, ¿sí? Es decir, las palabras, las imágenes, las gesticulaciones y las representaciones de acuerdo a, si hago mi discurso, por ejemplo yo aquí con las diapositivas, las representaciones que utilizo dentro de mis mismas diapositivas, las imágenes que yo voy a utilizar, ¿sí? O si estoy hablando, por ejemplo, o sea, el que está dando el discurso es una onda muy política, pues cómo lo está representando, no solo en la forma de hablarlo, sino también en el contexto que lo rodea, ¿sí? Recordemos que también la semántica se dedica a estudiar el significado de las palabras. Entonces, cuando analizamos un discurso, tenemos que identificar el significado, así muy con lupita, de cada palabra que está utilizando el que está exponiendo, ¿sí? Yo aquí les pongo dos ejemplos, que es consciente y consciente. Consciente con SC, nos estamos refiriendo a la conciencia psicológica, ¿no? Al estoy por el entendido, lo tengo claro, ya me di cuenta, ya me cayó el 20, ¿sí? Mientras que consciente, con solo S, se refiere a una parte física. El sujeto responde a estímulos físicos, me responde cuáles son sus nombres, habla, expresa. A eso nos referimos, ¿sí? También la semántica dentro del discurso va a analizar o va a utilizar la lupita para identificar la lógica dentro del mismo discurso, ¿sí? Yo les pongo aquí una operación matemática porque para quienes tienen un discurso en el rubro matemático, esto tiene que tener una lógica. A más 2 entre 4
es igual a x2, ¿sí? Si se los digo así, me van a decir, oh, maestra, ¿de qué me está hablando? ¿Sí? Por ende, tenemos que identificar la semántica cuando se están narrando un discurso, porque posiblemente quien me esté hablando de X cosa, pero el contexto, la situación, lo que se estaba hablando previo a que él participara, no tiene lógica ni coherencia, entonces estamos diciendo que su discurso no va al caso, ¿no? O no se aplica en esa situación. Como les había platicado del pacientito que tuve que veía los ovnis, etc. Bueno, obviamente su significado, la forma, el contexto no tenían ningún sentido ni coherencia, ¿sale? Entonces, siempre vamos a estar buscando la coherencia en la expresión del discurso. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, por último nos referimos también a la semántica cognitiva, es decir, la congruencia de lo que estoy diciendo, el significado de las palabras y mi gesticulación, ¿sale? Esto también lo utilizamos más acá en psicología, que es la interpretación de lo que ya mencioné en conjunto para hacer un análisis del discurso que me está expresando el paciente, ¿sí? Pero pues también ustedes lo pueden utilizar cuando estén escuchando a un político, cuando estén, incluso que nos estén escuchando a nosotros, o cuando ustedes mismos estén exponiendo algún tema, pues chequen estos detalles para que todo sea congruente y obviamente tu forma de comunicar sea lo más óptima y precisa posible, ¿sale? Entonces, chicos, hasta aquí es todo por la clase de hoy. Espero les haya quedado claro y si no, ya saben, cualquier cosa estoy por WhatsApp resolviéndole dudas. Muchas gracias, chicos.